Hola, hola, buenos días. Estamos haciendo una transmisión más de Profusión Colectivo del Bazar Edición Luna de Nieve. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante sobre una de las participantes que vas a encontrar este fin de semana, este 14 y 15 de noviembre, en la calle Luis Espota, número 161, Colonia Independencia. ¿Has oído hablar de las constelaciones familiares? ¿Has estado en una? ¿Qué tanto sabes del origen y de este movimiento del alma? Pues hoy vamos a tener una charla con un especialista, con una psicóloga corporal del grupo de Wisteria Garden. Vamos a ver que se conecte porque recuerden que aquí en los enlaces en vivo pues tenemos cierto tiempo para trabajar, pero no la veo. Pero bueno, te comentaba que dentro del Bazar Profusión Colectivo, en esta edición Luna de Nieve, va a haber diferentes actividades. Ya, perdón. Entonces, ok, ya está aquí. Bueno, pues voy a integrarla para que empecemos a este tema de constelaciones familiares. ¿Qué tanto sabes de ello? ¿Qué tanto has escuchado? ¿Si has participado? Y también los mitos y realidades, porque como en todo, hay terapeutas buenos, terapeutas honestos, terapeutas eh, que han estudiado, que están certificados, y hay otros que eh, salieron al vapor y pues lo que realizan pues no son constelaciones familiares, pero pues aquí que nos desmistifique, lengua la traba, No te preocupes. guarache, que pues nos aclare estas dudas existenciales. Y les comentaba de que tenemos en este caso a nuestra psicóloga de cabecera, a nuestra psicóloga corporal de Wisteria Garden, que ella va a tener una participación precisamente con este tema de constelaciones familiares, que se dice que se sana el linaje. ¿Qué tanto es cierto? Bienvenida, buenos días. Hola Vic, bienvenida, mucho gusto. Yo venía con todo hasta mi tripié y demás y ya me acordé que Instagram no te deja ponerte de lado. Hola, bien, 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 muchas gracias. Pues sí, realmente bueno, retomo la participación y sobre todo agradecer el espacio. Y ahora sí, ya, respondo a todo lo que comentabas. Pues sí, realmente viene mucho esta duda para empezar de qué es sanar el linaje, ¿no? O sea, entendamos qué es el linaje, ¿no? Todos nuestros ancestros, punto. No nos vamos a meter en más conflictos. Y desde ahí entonces tendríamos que preguntarnos si nuestro linaje está sano o no, o por qué decimos que está mal. Porque va a haber cosas que afectan la historia de nuestra propia historia, que viene de la historia de nuestras familias, ¿no? Muchas veces hablamos de estos famosos secretos de familia o cosas así, y no es cierto, en la familia tal cual no puede haber secretos porque de alguna forma terminan votando o cosas que no quedaron, o que quedaron inconclusas, etcétera, y que van a afectar a las siguientes generaciones. Entonces, ¿de qué se tratan las constelaciones? Sí vamos a sanar ese linaje, ¿cómo? Aceptando lo que tengamos que aceptar y acomodando lo que se pueda acomodar. Porque a veces la gente está esperando como ay, es que quiero que pase esto, o quieren una respuesta como muy específica y no. En las constelaciones se trata de que veas la realidad de tu familia, cómo es, y veamos qué se acomoda o qué sale a la luz, ¿no? Que ese secreto deje de ser secreto, que a lo mejor una angustia que no se enfrentó en ese momento deje de ser heredada. El linaje se enferma cuando no se enfrenta la realidad que se está viviendo. Tengo entendido que el origen o el que hizo este sistema era un padre que estaba de una misión en unas tribus y Beringer, si no mal recuerdo, Bert Hellinger. y que Uh-huh. de ahí notaba que la tribu precisamente se reunía y reconocía a la gente mayor y los escuchaba
y había unas pláticas en forma de círculo donde pues se decían, los problemas y se escuchaban y cada uno con respeto, y creo de ahí surge esta parte de terapia. Ujú. Sería como la primera parte, porque también lo que se retoma mucho es el sociodrama, que toma justamente esta parte de las representaciones. O sea, realmente las constelaciones es correcto, quien las forma es Bert Hellinger. eh, Trae varios nutrientes, el que tú mencionabas, y también tengo esta parte de los sociodramas, que consiste, lo conozco muy por encimita, pero consiste en que una situación que está ocurriendo, a lo mejor que está denotando un paciente o algo, se represente para que puedas verla desde otra perspectiva y se pueda asimilar. La diferencia es que, bueno, se retoma eso de la representación, pero aquí no se trata como de improvisar, no se trata de que, O Laura en América, algo así, ¿no? ándale, sí, no, no, sino que realmente el representante pueda sentir y experimentar lo que pensó y sintió la persona en su momento que está representando. Cuando yo explico a veces esto con la gente, dicen, les digo, no, no es posesión y estamos haciendo aquí te saco la ouija, no, no. Y de aquí es donde entra la otra vertiente, que quizá Hellinger no la tenía tan clara, pero la explicación más clara la encuentras en la física cuántica, justamente con esta base de la relatividad y con esta base de la teoría de las cuerdas, que siempre las ando cambiando por ligas, en la cual menciona que el tiempo realmente es el mismo siempre, que solamente estamos divididos por membranas muy delgadas. Por ende, y si tomamos en cuenta también que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, lo que hacemos simplemente es evocar la energía de esa persona para poder percibirla y que nos brinde información. Entonces serían realmente los componentes, uno no tan claro como la física, que empezó a tener Hellinger, más las propias cosas que, bueno, con las que se fue nutriendo posteriormente. Por eso también a este tipo de terapia se le dice movimientos del alma, por Ujú. esas Sí, ligas que nos comentas. No, claro, cuerdas, cuerdas. cuerdas, así no, yo cada rato así son cuerdas, no liga, luego las andaba yo buscando y Ay, eso nos congeló para ti. aquí estoy, aquí estoy. Sí, porque justamente, es que específicamente trabajamos con las almas. O sea, los representantes o sea, es el alma con quien estamos hablando, ¿no? O sea, lo más profundo de su ser, esa parte que le da vida, esa parte que nos es intangible, es con lo que trabajamos. ¿Por qué decimos movimiento del alma? Porque a veces, no a veces, mucho de la constelación implica que tú hagas movimiento con las personas. O sea, hay ciertos movimientos, ciertas frases que te ayudan a ir acomodando en su lugar a cada persona. Dentro de la familia hay un orden y ese orden por diferentes circunstancias se ve alterado. Una de las cosas que nosotros llegamos a hacer es volver a colocar a cada persona en su lugar. No la vamos a cambiar, no te vamos a decir es que tu mamá a partir de hoy va a ser diferente, tú eres otra persona, no, es colocar a cada uno como es en el lugar que le corresponde sin juzgarlo. Cuando hablas de linaje y de generaciones, ¿hasta cuántas generaciones atrás nos podemos ir? ¿O Pues todas? realmente, ¿Se puede decir al origen? es que, híjole, realmente a mí no me ha tocado trabajar hasta el origen, te voy a ser honesta, ni verlo, y no se vuelve tan necesario. Por lo general, lo máximo que llegas a trabajar, y no porque sea una ley, generalmente hasta ahí llega, es cuarta generación, o sea que serían los tatarabuelos. Pero por lo general, las repeticiones se dan en las terceras generaciones, entonces, dependiendo de cómo haya sido la historia, es lo atrás que te vas a ir. Ya después de la cuarta generación es muy difícil que la gente tenga información, realmente es muy extraño. Entonces, y realmente no ocupas mucho. Más bien ya pones como, ya después de la cuarta generación a todo el linaje le llamas chosna. Por ejemplo, una persona, ¿cómo puede determinar? Porque todo el mundo cuando va a terapia te dice, bueno, es que yo no me provoqué esto, ¿cómo? O sea, si mi abuela no se casó o la golpeaba el abuelo, pues era problema de ella, no es mío, Ajá, mi ¿no? qué, O ¿no? sea, O es mi vida y no yo le... tengo otra cosa. Ok. ¿O Te voy a cómo decir, vamos, determinas que te voy a constelar? Porque es lo que necesitas.
Híjole, fíjate que las constelaciones es algo muy instintivo, mucho, muy, muy instintivo. Entonces, a veces como que algo dentro de ti te dice, oye, esto necesita ver algo en constelación, pero voy a compartir algo un poquito más técnico. Cuando hay una situación en tu vida Tomen nota, ¿eh? Es sí, clase. que se está repitiendo constantemente, Ajá. eso es para constelar. Por ejemplo, hay gente que siempre, tal vez pierde trabajo, se empieza a sentirse en cierto punto en un trabajo y resulta que los jefes son muy parecidos y resulta que se termina el trabajo, por ejemplo, ¿no? O a lo mejor no logran estabilizarse laboralmente, a lo mejor esta parte de la Las pareja. relaciones de pareja, por ejemplo, se me ocurre que creo es la más común y de ahí la gente dice, estoy repitiendo en ciclo, que todas las mujeres de tu clan son viudas, ¿no? Uh-huh. Y como que hasta Eso, dices que están saladas o qué les pasa o dónde encuentran al marido, porque todas tienen el común que todas son viudas, ¿no? De alguna forma. sí, y por ahí a lo mejor hay alguna tía, hermana, prima que la libró, pero Ese si es el se dan caso. cuenta, generalmente vive en otro lado, se fue a otro estado, se fue a otro país, o sea, está lejos. Ajá. Se alejó del clan. Sí, rompió con la lealtad. Ahorita explicamos un poquito más de eso, pero cuando ves patrones, porque pueden ser patrones de pareja, patrones de trabajo, en tu propia vida y en tu familia, patrones de enfermedad, muchas veces se le echa la culpa o la responsabilidad a la genética y cuando realmente es una forma de vida o un pendiente que se ha heredado. Esa es una. La otra, yo tengo con los adolescentes, que puedo aplicar para cualquiera, un tip así súper sencillo. Pregúntate si ahorita tú le puedes dar gracias a tus papás por la vida que te dieron y decir que son los padres que necesitabas. Híjole, un adolescente. Uh-huh. Ah, Y está ahí difícil. me ha tocado adultos que en cuanto digo dar las gracias es y te tocaron los padres que tú necesitabas, pero es que si me hizo, me deshizo, fue de No tal me manera. compró. Ahí, exactamente, ahí me doy cuenta que justamente una persona está en un lugar de superioridad a sus papás. Ya, desde ahí ya se torció. Te digo los patrones y por ejemplo cuando hay gente que a lo mejor una situación ya la trabajó en terapia, ya la trabajó con un guía espiritual, o sea, ya trabajó de muchas maneras y aunque avanza, no termina de resolverlo. Es ahí donde podríamos ver una constelación. También otra forma que yo me doy cuenta es cuando la gente a lo mejor a nivel consciente tiene claro que hay un problema, pero no lo puede sentir. Por ejemplo, con una paciente, ella nos tocó el proceso de separación, su marido decide separarse y yo le comentaba, le digo, es que tú no estás dejando que su papá se acerque. Mi abuelo es algo más energético, más emocional. Y me decía, pero es que no le hablo mal de él. O sea, físicamente no lo hacía, pero por dentro, ella sí no quería que se acercara porque nos lastimaste, ¿no? A los dos. Ahí es muy útil una constelación cuando necesitas que el paciente vea más allá, casi casi que perciba lo que tú estás viendo. Ahí te nos podría servir mucho una constelación para enfermedades también. No las cura, pero nos puede mucho ayudar a ver dónde es el origen y que funcionen mejor los tratamientos. Sí, porque hay, por ejemplo, lo que es más palpable es, por ejemplo, el cáncer, que está, a veces la gente dice está de moda, pero hay familias en donde todas las mujeres mueren de cáncer, ¿no? O tienen cáncer de seno. Y bueno, Ujú. sí tiene la biología, bueno, sí tiene su parte de culpa, también a lo mejor los factores que hay en su entorno, pero también esa parte de, por ejemplo, en el seno representa la feminidad, entonces a lo mejor hay una represión desde generaciones atrás y se ha estado, esa, como dices, esa lealtad, ¿no? Esa parte. Exactamente. Ujú. ¿Por qué se O le la dice propia. lealtad? ¿Cómo? Ah, Porque ahí ujú. es cuando la gente dice, bueno, pero ¿cómo yo voy a aceptar o voy a permitirme darme en la torre como se dieron mis tías, mis abuelas, ¿no? O sea, pues no, yo soy otra, ¿no? Yo tengo estudios o yo estoy en esta época. Ok, hay que distinguir que muchas veces una cosa es lo que pensamos y otra muy diferente, la que nos compone, ¿no? Esa parte de nuestro espíritu. Nos referimos a una lealtad cuando las personas eh, inconscientemente a ver, te voy a decir con un ejemplo, es más sencillo. ¿Qué es lo que pasa? A lo mejor papás se divorcian
tendemos a buscar culpables, a juzgar, y entonces yo pienso que mi mamá está sola, ¿no? Entonces, no te preocupes, yo te voy a cuidar, o yo voy a estar contigo. Yo Ahí te es voy a una proveer. lealtad. Exactamente, o sea, yo voy a asumir, no pensamos nunca tan claro, yo voy a asumir el rol que se supone que debería ser mi papá y estoy dejando fuera que fue una relación de dos personas donde yo no sé todo lo que pasaron y por qué se están separando y que mi mamá es un adulto que se puede hacer cargo de sí mismo, pero si mamá no tiene bien establecido esta parte y emocionalmente es una niña, es muy probable que los hijos agarremos y digamos, bueno, yo te cuido, yo no te voy a ver sufrir. Y desde ahí, para poderte cuidar, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ser como tú. O sea, voy a estar contigo. ¿Cómo voy a ocupar el lugar de otra pareja si yo lo estoy ocupando contigo? Si yo tuviera otra pareja, me deslindo y hago mi vida. No, me quedo contigo. Inconscientemente lo hacemos y nuestra vida va encaminada a que cómo vamos a dejar sola a esa mamá, por ejemplo, a ese papá que está enfermo, a ese hermano que sentimos que no puede. Entonces, a veces resulta que hay una mujer, por ejemplo, que rompió, es que pasa más común en las mujeres, no que los hombres no, lo tienen de otra manera. Que los hombres no expresamos. Exactamente, sí, no, eso es, Bueno, híjole, eso ha algunos. sido un rollo. Afortunadamente, muchos ya están empezando, así con sus pininos, están aventurando a sentir, a reconocer lo que sienten y expresarlo, y eso en verdad es maravilloso, o sea, es padrísimo cuando ves cómo también se empiezan a humanizar, ¿no? Porque nosotras encubrimos y también no expresamos lo real. Ustedes es como de, no, soy una piedra, soy indestructible. Entonces, en este caso, te digo, lo que se hace, por ejemplo, a lo mejor hay una mujer en la familia que dijo, yo rompo con los hombres, o sea, yo no quiero saber nada. Y no se dio cuenta que eso es tan fuerte que se va pasando, está tan preocupada por sus demás personas, por sus demás mujeres, que eso se va pasando de generación en generación. Y de repente hay una que dice, ¿por qué no puedo tener pareja? O sea, ¿por qué me consigo puros hombres que son de cierta manera y que en el fondo se van? Bueno, porque ahí hay una lealtad, o sea, en el fondo yo me estoy uniendo a mi linaje de una manera muy inconsciente. Es yo soy como tú. De hecho, hay una frase así que es yo soy como tú. Yo como tú. Ok, pues muy fuerte. Ujú. Y luego de ahí, ¿cómo? Ahí es donde entran las constelaciones. Exactamente, justamente, las constelaciones son mucho, mucho, mucho de intuición. También debo comentar que además de, bueno, yo traigo una corriente acá medio extraña porque sí, traigo de base mucha de los conocimientos de Bert Hellinger, pero también mi maestra, que es la maestra, creo que ella es doctora Fátima Contreras, que está en el Instituto Hawaii, hizo algunas variantes donde entra la teoría corporal que nosotros manejamos. Por si por aquí anda algún constelador que de repente Está dice de otra que cosa. fumo. Sí, está en lo correcto. Sí le hicimos variaciones a la teoría. Eh, es muy instintivo. Entonces, cuando tú estás trabajando, haces algo que se llama campo. Abres un campo, un espacio que primero delimitas físicamente, que empieza a darte información de las personas. Y entonces ahí lo puedes ver. Y justamente lo que me ha tocado ver mucho es que hay N cantidad de lealtades desde la pobreza, desde el no tener pareja, desde el sufrimiento, porque nosotros, si hacemos las cosas diferente, nos sentimos fuera de nuestro clan. Y entonces dijera Eric Fromm, la libertad se vuelve un asunto de soledad y de confusión. Y entonces la gente empieza a sentirse sola, que mejor me quedo donde estoy. Y si la familia no está acostumbrada a ser independiente, va a pugnar porque esa persona regrese. Pero en constelaciones nos damos cuenta que es más los pendientes de los otros que realmente lo que puede ocurrir. Entonces es válido decir ser egoísta y ver primero por uno mismo, porque muchas veces la sociedad te dice es que eres mal hijo, es que eres egoísta, no tienes empatía con los demás y te orillan a lo que habíamos retomado, que en el caso de que se Claro. separan los padres, pues ahí estás apoyando, viviendo con ella. Entonces, ¿hasta qué punto puede ser egoísmo y hasta qué punto ya es una lealtad? Eh, es que sí debemos de ser egoístas. El ser egoísta es O parte sea, sí también es de un correcto. crecimiento. Ujú. Ojo, nada más no hay que confundir el ser egoístas con creer que nuestras acciones no afectan a las demás personas. Yo entre más me ha tocado ver la historia, digo, híjole, o sea, es impresionante cómo una decisión que tú tengas
va a influir en 2, 3 generaciones. No te estoy diciendo que agarres y te traumes y digas, tengo que tener una vida perfecta. No, que lo hagas con una pureza de intención, que no lo hagas con el sentimiento eh, de dolor, de enojo, de ira, de venganza, como raíz de una decisión que tomes, porque eso va a impactar y va a dejar un pendiente. ¿Sí vamos a ser egoístas? Sí, porque al final de cuentas nuestra vida es nuestra, los tiempos van cambiando, las cosas van cambiando y algunos queremos cosas diferentes. Además, si tomamos en cuenta que nuestro linaje nos va pasando información, no solo las cosas negativas heredan, también las positivas. Entonces, los que vamos siguiendo, también traemos esa herencia. Entonces, ¿de dónde quieren que salgamos diferentes? Pues traemos la rebeldía que ellos en un momento solo desearon, en nosotros se encarnó. Lo voy a ejemplificar un poquito más aterrizado. En algún momento ahí tienes a Patty con su asesora, así de, ¿pero por qué me está tocando esto a mí? En algún momento me habían dicho que vemos personas que tenemos que hacer como varias constelaciones para limpiar el linaje presente. Y le decía a mi asesora, ¿pero por qué yo no? Y me dijo, ¿por qué no? Y mi maestra me comentó en algún momento, esta Fátima dice, es que en ti se encarnaron todas las ganas de cambio de las mujeres de tu linaje. Dice, entonces traes toda esa energía. Dice, a ti te toca el cambio. Y yo así de, y a veces así pasa. Justamente por eso habemos siempre algún rebelde que dice, no, yo lo voy a hacer de esta manera. Y no porque nos toca enfrentar todo lo que la demás parte de la familia no enfrentó y empezar a dar estos pasos de sanación para que las demás generaciones ya no se tengan que enfrentar con eso. De eso se trata el trabajo con el Y linaje. por ejemplo, ¿y qué pasa cuando, haz de cuenta, en una familia después ya no hay descendencia? ¿Ahí se termina el clan? No, porque, digo, sí se va a quedar cierto conocimiento perdido, pero también hay una cosa que tú puedes hacer. Si no las mujeres siempre debemos de dar vida, siempre. Sé que con esto mucha gente ahorita se me paró de pestañas, tranquilas, dije dar vida, no tener hijos. El tener hijos es una elección. Si nosotras no decidimos no tener hijos, entonces debemos de hacer cosas que contribuyan a la vida. Y es una forma también de que esta energía y este conocimiento continúe. Lo digo muy específicamente en el caso de las mujeres por la función del útero, pero los hombres, por supuesto, que también tienen una función dadora y creadora de vida. Y entonces, ¿qué acciones vas a llevar a cabo a tu alrededor que fomenten la vida? Y es una manera de que toda esa energía que se ha ido cambiando también se vea materializada, heredada en un punto. Si no, de todas formas nos quedan sobrinos, siempre hay Y de alguien en la ahí va familia que tiene creciendo el hijos. árbol. Ok. Exactamente. Y obviamente lo que yo trabajé, aunque quizá no conviva tanto con mi familia, de alguna manera le va a afectar también. O sea, al menos ese pendiente, mi sobrina nieta, ya no lo va a tener. Tendrá otros. Ok, entonces sí, también a veces uno piensa también egoístamente y sobre todo ahorita en Ujú. esta generación que no quieres tener hijos, no te quieres casar, como que tu vida y punto y aparte, entonces sí, van a afectar ese clan, ese linaje, lo van a transformar a lo mejor, o en este caso la parte emprendedora, la parte de salir adelante, pues se va a ver heredado en alguna persona. Exactamente. Y justamente aquí es cuando la gente me dice, es que no, tampoco va a haber un cambio. O sea, ¿tú realmente crees que va a haber un cambio por una persona? Por supuesto que lo va a haber. Porque, digo, nosotros, dado que hablamos de todas estas cuestiones de energía y demás, obviamente si cambias la energía de una persona y cambias la energía de un linaje, eso va a hacer que siga cambiando y obviamente eso va a repercutir en todo. Por eso te digo, hay que ver hacia dónde. Y también preguntarnos muy honestamente si la mayoría de personas que en algún momento decidimos no tener hijos fue porque realmente no queríamos o fue Por porque crianza. teníamos un pendiente o fue por un pendiente. Yo al menos solamente conozco a 2 mujeres que a lo largo de mucho tiempo me han dicho yo no quiero tener hijos con cierta calma, que también creo que tiene que ver con cierto pendiente, pero sí las siento más conscientes de decir no quiero. A muchas otras o a muchas otras personas las he sentido como con el temor de no quiero que mis hijos vivan tal cosa, no quiero, o sea, son más miedos que un deseo natural de no querer hacer eso.
Porque, por ejemplo, tengo, bueno, conocidos en donde, por ejemplo, los hijos, bueno, haz de cuenta, el papá y la mamá se separan, pero luego Ajá. los hijos que quedan resulta que tienen diferente género o diferente elección de género y pues ya ninguno de tanto la hermana como el hermano pues no van a tener descendencia. Ujú. O sea, ahí cambió totalmente el rumbo. Entonces ahí puede Sí, ser una alianza también de esas almas. puede, pues mira, no me puedo ir definitivamente decirte una alianza, pero sí es posible que haya una cuestión en la historia. Sí, porque es un cambio radical. Exactamente. Y muchas veces, no te puedo decir exactamente, o sea, ahí hay unas cosas que están como más marcadas, pero aquí no puedo decirte exactamente. Por ejemplo, en el caso de las constelaciones, ojo, y se vuelve delicado por la manera en que se dice. La cuestión de una preferencia diferente o de vivir un género de manera diferente, como tal, se considera una elección. Y entonces, si tú vas a elegir decidir estar con una persona de tu mismo sexo, entonces debes de renunciar también a la procreación. Con esto no quiero decir que si llega una pareja homosexual y tiene un hijo adoptado, entonces tú vas a agarrar y decir, no, no. Simplemente la forma de trabajo va a ser diferente, ¿no? Porque ahí lo que habría son dos papás. Entonces habría que ver cómo complementar la parte femenina para que la conozca. ¿De acuerdo? Pero bueno, entonces si necesitas también rascar, tiene muchas veces que ver con el rol o el papel que se tiene con mamá y con papá. Pero también habría que ver cómo es que estos roles se han vivido a lo largo de toda la historia, porque tú mismo lo dijiste, es un cambio muy fuerte. O sea, de repente estamos así, 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 y generalmente pasa en hogares que son muy conservadores, donde a lo mejor las costumbres son muy machistas, o sea, vienen a romperles todo el esquema, así. ¡Pah! Entonces, necesitaríamos ver en esos casos particulares que de la historia está influyendo, pues sobre todo para que la persona que está viviendo esta elección, pues lo pueda vivir de la mejor manera y disfrutando su vida, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que tocamos el tema de no hijos, ¿qué pasa cuando eres hijo de una familia, más bien, te adopta una familia, eres huérfano y Ajá. eso son familias diferentes, entre comillas? Eso es bien interesante, fíjate que sí me ha tocado ver constelaciones así. Lo primero, y justamente apenas hace 2 días estaba hablando con una amiga de eso. Lo primero que hay que tener en cuenta es que todas las relaciones, excepto la de los papás, son de igualdad, porque los papás nunca les vamos a poder llegar al hecho que nos dieron la vida. Eso siempre vamos a estar en deuda, ¿no? ¿Cómo se paga esa deuda? Bueno, ¿cómo se paga? ¿Cómo se rinde esa deuda? Se rinde un tributo, teniendo hijos o haciendo cosas para la vida. Entonces volvamos a todas las demás. Muchas veces en esta situación de adopción, lo que ocurre es que la persona que adopta cree que le está haciendo un favor al adoptado. Y no es cierto. Ambos están ayudando. Hay una relación de igualdad. Reitero, solo con los papás tenemos una relación donde ellos siempre serán mayores. Todos los demás somos iguales. Entonces aquí, quien adopta está aportando a la persona, bueno, un hogar, una vida diferente, lo que necesita en ese momento. Pero quien está siendo adoptado le está brindando a esta persona la oportunidad de ser padre o madre. Entonces, ambos están recibiendo. Entonces, el primer error es cuando la gente cree que yo te estoy ayudando desde este papel de superioridad, porque entonces lo que buscan es rechazar la historia que tiene esta persona de su propia familia biológica. Y obviamente, si tú niegas esa historia va a brincar. Y esta misma persona, si te das cuenta, hay varias historias de personas que adoptan que cuando ya son mayores de edad se van. Es así como de, muchas gracias, pero Nel. Y los otros dicen, pero pues si yo di todo, rechazó a su familia. Obviamente se va a sentir rechazado. Lo que debes de hacer es considerar que esta persona a quien se va a adoptar trae una historia y tiene una familia y tiene un linaje y agradecer a su familia porque gracias a ellos tú puedes tenerlo como hijo y entonces lo formas como parte. Hay historias, alguna vez sí me tocó la parte de una señora, se me hizo súper linda porque es la única persona que yo he conocido, no conozco tanta gente que haya realizado una adopción, súper clara de esto, súper clara de su familia. Entonces, acompañó a su hijo a constelar justamente los problemas de su familia, quería conocer acerca de su familia. Estaba ruda la historia, sí, sí, estaba muy, muy ruda,
y solo se vio una parte. Me acuerdo mucho cómo agarra a mi maestro y le dice, volteate, dice, si es tu familia, dice, no tienes por qué enterarte de más. Lo que alcanzamos a comprender, habían pasado cosas muy drásticas, muy, muy fuertes. Te habla a lo mejor una especie de entre asesinatos o cosas así, delincuencia. Y dijo, es tu familia, de ahí vienes, hay que dar las gracias, tú ya estás mirando para acá. Y agradecer porque tienes otra oportunidad. Tan, tan. Pero siempre debemos de darle lugar a la familia de origen. Y entonces, estos dos ya pueden convivir en mutua colaboración. Y entonces cuando se da esto, la verdad es que también hay unas historias de familia muy bonitas. O sea, te das cuenta de cómo por completo cambia la historia de las dos familias. Ese es muy lindo. Y entonces no es necesario que sea consanguíneo tu linaje. O sea, como en este No, caso es por elección y de ahí se teje otra historia y crece el linaje, aunque no sean uh-huh. consanguíneos. Exactamente, y solamente hay que tener presente que por lo general las personas que están para adopción traen unas historias muy, muy rudas, entonces tener la claridad de que va a ser mucha chamba, va a ser mucha, mucha chamba. Te cuento rapidísimo una historia. Había un señor, bueno, fue una señora que decía que ella, pero ¿por qué era? Sentía que no pertenecía a ningún lado y le llamaba la atención que sus hijas y ella se dedicaban mucho a rescatar animales, principalmente perros. Pero era una cosa muy, muy fuerte, muy marcada en ellas, ¿no? No tengo el cuento muy largo, revisando la historia, sale a flote que el abuelo fue adoptado. Dame un segundito, perdón. Ay, lo siento. El abuelo era adoptado y resulta que no sabe bien cómo estuvo el asunto porque lo aventaron a los puercos, o se fue de nación, lo avientan a los puercos para que se lo coman. Y entonces fue su bisabuelo. Entonces el abuelo, no cómo estuvo, pero el caso es que pasa un señor, lo rescata y se lo queda. Y cayó en una familia que lo cuidó mucho y lo quiso mucho. O sea, realmente el señor le fue muy bien, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, ella, la sensación que tenía de no pertenecer a algún lado es porque esta parte de la familia biológica que lo aventó a los puercos no había sido reconocida, no tenía un lugar. Y que justamente esta parte de querer rescatar venía de la historia del abuelo, que mientras ellas no se metieran en problemas o no los llevaron exceso donde descuidaban otras cosas, podían seguir súper bien con su labor de rescatar animales. Pero ve cómo se juntaron dos historias. Por ejemplo, en este caso, aquí sí rompes el vínculo con los papás. Porque la única forma de romper el vínculo es cuando atentaron contra la vida de sus hijos, porque fueron contra la vida. Entonces ahí sí rompes vínculo y los unes totalmente para acá, O sea, sí se por puede ejemplo. romper el vínculo. Solamente cuando los papás atentaron contra la vida de los hijos. Ahí sí, Ok. nada más. Y por ejemplo, cuando los padres son muy tóxicos, que dices, pues no, de plano, no es sano y estar con unos padres muy tóxicos, porque sí llega a haber, ahí se puede romper el Ajá. vínculo. No, el vínculo, lo que pasa es que el vínculo es lo que te une con tus papás energéticamente. Sí, hay papás que tuvieron tan poquito, pero tan poquito, que lo único que nos pudieron dar es la vida. Mi vínculo está, tu lugar está, te lo reconozco, ese es mi vínculo. Yo vengo de aquí. Mi vida, yo la hago aparte. O sea, agradeces porque te dieron el regalo de la vida y estamos en paz. Exactamente. Sí, hay papás que en verdad te den O tan sea, ni poquito. tú me Ajá. debes ni yo te debo. Exactamente. También es muy sorprendente porque uno tiene una idea muy parcial acerca de los papás y cuando ves su historia, híjole, o sea, te das cuenta que realmente no es que fueran malos, no es que fueran como tóxicos, sí los hay, Sí, o sea, sí pero hay, pero no es que cada fueran, quien da lo mejor ajá, que cree. exactamente. Entonces uno lo que va a hacer es tomar lo mejor de lo que nos dieron, agradecer, pero desde el amor, desde te acepto como soy, pero yo hoy con la información que tengo decido hacerlo diferente. No desde este enojo de no voy a ser como tú, porque eso rompe. Esta es mi familia y yo lo voy a hacer de esta manera. Y es cuando empezamos a cambiar las historias. Cuando la constelación te sirvió para armar las piezas y que tú estés en toda la libertad y con toda la energía, con toda la fuerza que te corresponde por familia de poder escribir tu propia historia, Ok, sin afectar a terceros. una vez escuché a un constelador que decía que las personas que sufren, las personas que hacen las alianzas son las personas más amorosas del clan
que de alguna forma se sacrifican en pro de las personas que quieren. Que tanto es cierto que, por ejemplo, en los alcohólicos, Ujú. drogadictos, que en el fondo realmente es un sacrificio amoroso. No sé qué tanto es cierto o Híjole, era así. yo no la había escuchado tal cual, así como el sacrificio amoroso. Yo no, es que no me cuadra pero esa es una percepción Es una personal, elección, ¿no? ¿no? Si tú te decides irte al chupe, pues es tu Ajá, problema. a mí no me cuadra juntar la palabra amor con sacrificio. Mi Ok. concepto de amor no me permite que esas dos se junten. Yo creo, para mí muchas veces, cuando tú te das cuenta que tú estás sacrificando, poniéndote en el lugar del otro, la verdad te das cuenta que existe mucha soberbia de tu parte. O sea, yo soy tan fregón, yo soy Soy tan Juan mejor que tú. Camaney, exactamente, que entonces yo lo voy a hacer por ti. Es cierto que a lo mejor cuando se queda un pensamiento, un sentimiento infantil, pues los niños son egocéntricos. O sea, en un niño te lo puedo entender y que emocionalmente muchos siguen siendo niños. Pero cuando lo ves fríamente y si esto se trata de asumir, o sea, de limpiar el camino para asumir la responsabilidad que nos corresponde, no me cuadra esa combinación. El único momento en el que yo creo que tengo así identificado que una persona se sacrifica por el sistema es en la esquizofrenia. La esquizofrenia, una perspectiva que se tiene perdón, desde las constelaciones, ojo, estas no son leyes, son como generalidades y en cada caso se puede ver diferente, cada caso, cada historia puede variar en la familia. Generalmente las personas que padecen esquizofrenia, lo que ocurre es que traen su familia historias muy fuertes de violencia, muy fuertes de crímenes, y entonces las voces que se escuchan son las voces de esas almas. Lo que está haciendo la persona esquizofrénica es sacrificarse por el sistema para contener todo esto, pase a la familia. O sea, para que Ese ya sí no sería un sacrificio. se siga heredando. Exactamente. Entonces lo está conteniendo para que no se manifieste. Ese sí es un sacrificio. Entonces, realmente ahí sí podrías decir, híjole, tal vez no sea el mejor camino, pero lo está haciendo por el sistema. O sea, sí hay una influencia, debemos buscar otra forma, pero sí estás viendo, porque es muy, muy fuerte, son historias muy, 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 muy crudas, mucho, muy, muy crudas. Fuera de eso, por ejemplo, ahorita que hablabas del alcoholismo, de otras cosas, pues es que el alcoholismo va relacionado con la relación con papá, con ruptura de los papás. O sea, siempre le termino encontrando una forma en la cual realmente la victimización o el sacrificio no sería necesario. Son ideas equivocadas, más bien, Sí, basadas en mucho porque, por resentimiento. ejemplo, ahorita que estamos hablando de alcoholismo, se dice que la familia y el alcohólico empieza a desarrollar una codependencia y ambos terminan Ujú. enfermándose. O, Claro, o con tendencia a repetir lo mismo, el mismo alcoholismo, ¿no? exactamente. ¿Y qué te digo? Tiene que ver con, todas las adicciones tienen que ver con la relación con papá, excepto la marihuana. La adicción a la marihuana tiene que ver con mamá, porque es la única que viene de la tierra. Ok, Entonces, y entonces, habría que o sea, si checar usas de cómo es que surtido está la Ricoy, relación. tienes problema con los dos. Sí, hasta te haces carrujo de coca con marihuana, pues no, siento que aquí estamos dando recetas. Bueno, eso no Eso, lo escucharon aquí. no, esto se está descontrolado. Eso no fue. Dicen por ahí. Se Ok. cruzaron los Instagram, así como se cruzaban las llamadas. Ajá. Bueno, ya, Hay que hablan, sí, ahorita que estamos hablando en constelaciones, bueno, hablamos que se ven las constelaciones. Por lo que entiendo, las constelaciones pueden ser participar la familia o pueden ser individuales. Exactamente. Solamente, de hecho se maneja de manera individual. Bueno, sí me ha tocado también que hayan familias, ahorita te cuento, es que depende mucho las historias. Pero es muy importante saber que si yo voy a constelar algo que a mí me afecta. No voy a ir a constelar al otro. Porque a veces llegan las personas, por ejemplo, cuando me tocó, tuve una paciente que me la canalizaron porque estaba muy preocupada por su hermano que es drogadicto, ¿no? Yo dije, aquí el problema es que pues, se siente la mamá, ¿no? Dije, "Bueno, vamos a constelar, ¿no? Y me decía, ¿y esto le va a servir a mi hermano? Me decía, ¿o te puedo traer a mi hermano? Y yo así de, no, esto es para ti.
para que tú veas qué rol estás jugando. El que Entonces, se queje, la que sufre eres tú, ¿no? y quítense la idea de que se puede hacer una constelación o que se debe hacer una constelación hacia el otro. A veces ha pasado que en cuestiones de pareja, supongamos, yo voy a constelar, tengo a mi pareja, pero voy yo sola. Mi pareja no quiere, no le interesa, lo que tú quieras, ¿no? Pero puedo pedirle permiso para trabajar con él. La parte que me compete de pareja, no toda su vida, lo que me compete. Entonces a veces agarras y dices, oye, voy a cancelar, ¿puedo trabajar contigo? Así como ni entienden qué les estás diciendo, difícilmente te dicen que no. Entonces ya cuando vas a hacer la constelación, puedes acceder al campo de él, pero para ver la relación de pareja. Muchas veces lo que te das cuenta es que los problemas vienen porque en la historia de alguno de los dos hay un pendiente que no se puede resolver. Pero él para resolverlo tendría que ir personalmente. La única forma que se puede constelar a otro son las mamás a los hijos. Son las únicas. Y eso pues habría que ver qué sale en el campo. Y tomar en cuenta que también hay diferentes formas de constelación. Trabajamos con algo que se llama tablero, que son representantes, los míos son de madera, así pequeñitos. Yo les digo palitos, bueno, cierta, no, lo tengo en el otro consultorio. Algunos son Playmobil, etcétera, y eso se ocupa para casos individuales, principalmente de diagnóstico o cosas muy específicas. En constelaciones también vemos acerca de decisiones de trabajo, elecciones vocacionales, lo que quieras. Otras que son plantillas, y la constelación grupal. En constelación grupal sí me ha tocado que vayan familias. A veces van como para apoyarse, aunque la persona de la inquietud es una. Entonces una vez hubo una constelación muy bonita porque fue de una señora que ya, ya iba a fallecer. La señora era separada, bueno, ya divorciada desde hace tiempo. Y fue hasta el anterior marido, ¿eh? Muy bonito porque el señor decía que él estaba también apoyando a cuidar porque le agradecía por sus hijas. Entonces, y la pareja actual, súper consciente de ello, ¿no? Del lugar. Así dices, aquí está equilibrado el asunto. E iban a ver si quedaba algún pendiente para que la señora se fuera bien. Entonces la hija menor, que era la que había pedido la constelación, dijo, no, pues es que yo creo que está preocupado por tal. La que estaba preocupada, pues estaba preocupada por ella, la mamá por ella. Cuando ya se deja esta situación, se da un cierre muy bonito donde ellas aceptan que ya es tiempo que su mamá se vaya y que le dan permiso para irse, bueno, que no hay ningún pendiente con ella para que se pueda ir en paz. Porque eso es lo que detiene a las personas. Entonces fue una constelación en verdad, todos así, todos chillando. Muy bonita. Entonces, sí pueden ir familias, sí, solamente hay que tener claro que de acuerdo a lo que el tema que se va a trabajar, va a permanecer la familia o no. En algún momento yo fui con mi mamá y pues ahí me mandaron bien lejos, ¿no? Porque no quiso que escuchara su constelación. Entonces, sigo con la duda, mi mamá ya está falleció, sigo con la duda de qué trabajonas, me dijeron estuvo grueso, y yo así de, ¿pero qué dijo? Y pues me quedaré con la duda. Ok, bueno, ya hacia grandes rasgos hemos platicado que es una constelación, pero ¿qué no es Claro, una constelación? Porque hay gente que a todo le llama constelador y no son constelaciones. claro. ¿Qué no es una constelación? Una constelación no es una representación. Empecemos por ahí. Ya casi me jalo los pelos de las cejas porque alguien dijo, es que las constelaciones inventan. No, no inventamos. Sí, que es A una veces la obra gente, teatral, ¿no? exactamente, a veces la gente se clava, a veces, si no es muy sensible, llega a revolver un poco lo que percibe del alma con lo propio, entonces se avientan mucho choro. Pero bueno, dicen muchas cosas, pero una constelación no es una representación. Una constelación no es para que encuentres la solución que tú quieres. Una de las primicias que tenemos los consteladores, o al menos como yo fui formada, es quítate el deseo de ayudar a la gente. Si tienes deseo de ayudar a una persona, no la consteles. Y yo así, dije, ¿cómo? Porque nosotros estamos a servicio de mostrar lo que la gente necesita ver. Una constelación no es para abrir toda la historia de tu familia, porque realmente las constelaciones puedes ver tanta información que es muy tentador para el ego decir, y estoy viendo que en tu familia es, y no es lo que te está pidiendo el paciente, ni es lo que necesita ver. Hay información que debe quedarse en el propio campo y en la familia, y ya. Sí, de hecho, una vez me tocó acompañar a una persona y en la constelación salieron pues, los secretos. Por ejemplo, se Ujú, enteró que su mamá tuvo abortos y él no sabía. O sea, tuvo ajá, hermanos antes y pues, cosas sí, que no sabías tú y salen en la ujú. constelación.
Exactamente, pero aquí es muy importante saber si era necesario que saliera esa información o no. Por ejemplo, hay gente que tiene la sensación de que les falta alguien. Y por ejemplo, una constelación, y resulta que una compañera, yo recuerdo, cuando estaba en la formación, eh, al parecer había tenido un gemelo que fue absorbido. Y entonces, ya cuando habló con su mamá, dice, sí, pues es que los doctores me dijeron eso, pero ni la mamá estaba tan clara, fue un caso clínico medio curioso. Y dice, por eso yo siempre tenía la sensación de que faltaba alguien. Ahí sí se debe de saber. Pero hay otras ocasiones, o sea, que no, a veces es suficiente con que sepas que en tu familia abortaron, no tienes que saber cuántos, quiénes, a qué hora, no es necesario. Entonces, las constelaciones no es un circo para que saquen toda tu historia. Las constelaciones no son resuelve todo. La constelación te abre paso, te abre camino, pero quien tiene que accionar eres tú. O sea, hay gente que se agarra una constelatitis y todo lo quiere constelar, pero sin efectuar cambios en su vida. No, la constelación no es para eso. La constelación es adivinación. La constelación no es estar poseso. Y la constelación no va mezclado con predicciones. Porque cómo nos ha tocado esa, ¿no? De repente, o sea, digo, es lógico que saben que yo tengo, que me inclino hacia todas estas cuestiones esotéricas, todas estas cuestiones del espíritu y demás, Eres una pero hay gente psicóloga que, bruja. sí, como dijeron alguna vez bruja de miscelánea, eh, pero una vez una señora sí se la piró, ¿no? Que era adivinadora, chamana, consteladora, y está perfecto. Mujer medicina, ¿no? Ándale, casi, casi yo transpiro bienestar, ¿no? El problema no es ese, digo, yo tengo unas mezcolanzas bien buenas, ¿no? Es que mezcló eso al hacer la constelación y le metió una friega a la persona, híjole, o sea, ya estaba llevando una pareja al divorcio, porque fue una mala interpretación, interpretó lo que vio en el campo. Entonces, por Okay. poquito, y se divorciaron. Y una relación muy, muy linda, la verdad. Eh, Sí, y que ambos querían, dijo, se estaba interrumpiendo el embarazo. Perdón, dime. sí, no, es que he conocido personas que, como bien dices, que tienen constelatitis, que dicen, es que ya he ido a varias constelaciones y varios consteladores para sanar la parte de mi linaje y pues Ujú. nomás no pasa nada, ¿no? O sea, me sacan información, me entero de cosas de linaje, pero pues no veo que se resuelva mi vida. Ahí, ¿qué pasa cuando llegan esas personas? Pues justamente eso, lo que pasa es que hay dos tipos de personas, una, y yo creo que a todos en un principio, porque te mentiré si te dijera que yo no, aunque no siento haber caído en ese extremo, encuentras cosas y respuestas que has buscado y es así como de, sí, vamos a constelar, ¿no? Si quieres constelar todo, ¿no? Ya luego vas agarrando tus propias herramientas de decisión. ¿Qué es lo que pasa? Pues que realmente la vida va a seguir atorada, o sea, y van a responsabilizar al constelador. Un trabajo de constelación se puede llevar más o menos de 6 meses a 2 años de que tú veas un resultado mucho más palpable. Depende de cómo fluya la persona. Por ejemplo, yo mi primera constelación en 6 meses empecé a encontrar así respuesta manifiesta en mi vida, ¿no? No lo estaba pensando, fluyó, pero yo traía un proceso ya terapéutico y eso ayuda mucho a que fluya más rápido. Entonces, la gente se va a atorar, simplemente. Hay gente que también va constelador por constelador buscando que le den la respuesta que quiere. Entonces, va a seguir así. O sea, la gente cuando no quiere hacerse responsable de su vida va a buscar eso y después va a ir al bazar a buscar qué cosa se le da para que la otra persona cambie, pero jamás actuar por sí mismo. Eso va a pasar en cualquier sentido. ¿Algún efecto negativo? No. O sea, la constelación nada más es una herramienta que te sirve para mostrar e indicarte dónde estás atorado y las áreas de oportunidad que tienes y tomar tu responsabilidad, ¿no? Exactamente, y que si nosotros podemos desatorar algo, lo vamos a desatorar en ese momento. Pero te decía, hay veces que simplemente tienes que aceptar. Y ya, mostrar la historia y decir, esta es la tuya, y ya, aceptarla. Berrarás, chillarás, lo que quieras, pero esa es la historia y no la podemos cambiar. O sea, como cuando te das cuenta, mejor trabajando pareja y dices, es que esta persona sí te quiso mucho, pero ya se acabó. No, ya se acabó, o sea, está con alguien más, ya se acabó. Fue hermoso, fue genial para ti, trabaja mejor ese pendiente, pero esto ya se acabó. Pues, ¿qué haces? Pues lo aceptas, Chillas, ¿no? O lo vas a ir a obligar. chillas. Sí, ya agarras un vudú. Ah, no, ¿verdad? Perdón, ese es para otra sección.
agarran una fotografía, ay no, o sea, tampoco es eso, No, no, perdón, de veladora. otra clase. No, Bueno, perdón, que son un tipo de brujas. bueno, todo este tema de las constelaciones y de sanar el linaje sale a colación porque vas a tener una participación el día domingo dentro del Bazar Profusión Colectivo en su edición Luna de Nieve. ¿Nos puedes platicar bueno, ya hablamos hacia grandes rasgos de qué es una constelación y por qué sanar el linaje, pero qué podrías invitarnos y decirnos más sobre esta charla? Porque es una charla, ¿verdad? Claro, sí, por supuesto. Sí, justamente, fíjate que ya desde antes había habido la inquietud de hablar de constelaciones. ¿Por qué surge? Por dos cosas, ¿no? La primera, porque se vea que es un recurso más que está al servicio de las personas para que podamos trabajar esto en nuestra historia. Yo creo que esto de la contingencia nos vino a sacar mucho, mucho inventario de lo que necesitamos trabajar, ¿no? Entre cochambre y demás, poder identificar qué es lo mío y qué no. La otra, la verdad es que también me he topado con, por eso siempre advierto que yo traigo algunas perspectivas diferentes por si algunas chocan. Sin embargo, se puso muy de moda de repente las constelaciones, entonces la gente empezó a tomar de buena fe preparación en poco tiempo, que no era la indicada, y empezó a constelar. Lo que no se han dado cuenta es que una constelación mal hecha sí tiene consecuencias, puede tener consecuencias sumamente severas para quien constelaron y para quien constela. O sea, no solo aquí tú le entras parejo con la gente, ¿no? Y por otro lado, también que nos quitemos, que podamos saber, ¿cómo te explicaré? Que muchas de las cosas que nos están pasando de manera repetida sí tienen un porqué y hay una manera de solucionarlo. Sobre todo es brindar un camino más para que la gente pueda descubrir realmente quién es y vivir la vida. Que esa vida que han tenido en sueños, se den cuenta que se puede ir limpiando el camino para construirla. Ok. ¿Puede ir cualquier persona a tu charla o hay un perfil? No, 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 cualquier persona que esté dispuesta a estar ahí. No, quien guste, sin problema, ¿no? Yo sé que de repente, las personas dicen, ah, es que traigo a mi hijo, adelante, no tengo ningún problema. Yo solo hago la recomendación, a veces yo entiendo que pues con quién encargamos al hijo y van con los hijos pequeños al bazar, nada más que tengan la confianza de que si en algún momento necesitan igual espacio, se presta a pararse para poder calmar a los hijos, porque pues los niños se aburren, obviamente, no es la misma atención que tenemos nosotros. Puedan tener esa confianza o a lo mejor estar atrás y estar escuchando, ¿no? Que se sientan con esa libertad de poder estar ahí y realmente la plática es para todo mundo, así como las constelaciones son para todo mundo. A los niños generalmente no los constelamos por lo mismo, porque a veces hay información que no tienen por qué enterarse o porque no, pues obviamente se inquietan. O sea, no es, puede llegar a ser un poco pesado, pero no es que esté Sí. prohibido. Entonces, bueno, si tiene la inquietud de saber qué es una Ujú. constelación, o si a lo mejor fuera una constelación y como que no fue de su agrado, o no vieron claro, o a lo mejor no era la persona adecuada, o no era el momento, o tienen dudas respecto a todo esto que han escuchado, que la amiga, el familiar les ha comentado, pues que aprovechen de esta charla informativa y tomen su decisión, si es conveniente que tomen una constelación, si eso no es para uno, y Ujú. sobre todo desmitificar, ¿no? Porque como bien decíamos, se ha puesto de moda aparentemente y pues no todo lo que dicen que es constelación, pues es una constelación. Ujú. Claro, y sobre todo también que tengan en cuenta que no siempre, aunque seamos para constelaciones, no siempre es tiempo de constelar. También hay que tener, a veces tú traes muchas ganas y hasta tienes muy claro el tema y resulta que por alguna razón se te atrasa la cita, se te atrasa la cita. Ahí me pasó que dos veces, creo, un tema se me corrió. Y dije, bueno, no es momento, también hay que aceptar eso, ¿no? Entonces, poder ver eso y que igual si algo les llamó la atención, en verdad hágale caso a su instinto por algo, alguna respuesta, algo tienen que encontrar ahí. Sí, Entonces los aparte esperamos. que tengan la confianza y sobre todo con el terapeuta, que tengan esa, no compatibilidad, que haya esa confianza, que sientan también protegidos, acompañados en que
primeramente van a contar con el apoyo del terapeuta, van a tener la seguridad y la confianza y sobre todo alguien que esté calificado, como en este caso, pues Ujú. eres tú. Claro, gracias. Y quisiera comentar, hace rato te iba a decir, muy importante, en las constelaciones los movimientos no se obligan. O sea, Ah, los movimientos deben ser naturales porque de repente igual me tocó escuchar de alguna historia en donde era inclínate, o sea, como de a fuerzas lo tienes que hacer. No, el movimiento debe de brotar. Por eso nosotros ocupamos ciertas frases, ciertas cosas, para que surja desde el alma de la persona. Si no, no hay que obligar los movimientos. Entonces también aguas con eso, porque sí podemos afectar a las personas más de lo que podemos ayudarlas. ¿Hay solución? Sí, sí hay solución. también me habían preguntado que a veces los ancestros no permiten que se conozca la información, o eso es mentira. No, sí pasa. A mí te lo cuento en lo personal porque pues, soy la gente que más puedo chismorrear de mí. Sí, sí ocurre. A veces hay información que la gente no tiene por qué saberla. Estábamos haciendo prácticas justamente de tableros y, y yo estaba viendo acerca de mis alergias, ¿no? Entonces llegó un punto en que mis compañeras me dijeron, ya no podemos ver más. Y yo así de, yo quiero saber, yo quiero saber. Me dice, ya no podemos. Y yo así de, no, si yo sientes cómo se cierra la información. Y apenas me pasó con una paciente también. Vimos el primer bosquejo de su historia y de repente, ¡pac! Le digo, ya no puedo ver más. Me dice, sí, ya me di cuenta, lo dejamos aquí. El campo ya no me permitió ver más porque no lo necesitan saber o porque no es el momento. Entonces, por eso digo, hay momento y hay paciencia, es decir, hay tiempos para todo. Y en verdad, no nos tenemos que enterar de todo lo que pasó en nuestra familia para darle un lugar a la historia. No, no es necesario. Sí, esto lo comentaba porque también he conocido gente Ujú. que igual van, por ejemplo, contigo. Y no, pues Sí. llegó un momento en que me dijo que ya no se podía saber más porque ya Ujú. no había más Sí, ya. información. Y no falta el que dice, no, seguramente no supo hacerla y yo sí te saco toda la información. Entonces, cuando surja eso, es mentira. Sí, no, es que no hay que forzar, en verdad, no hay que forzar. Las constelaciones son una cosa lindísima, en verdad, yo las adoro, súper amorosas, pero hay que respetarla, hay que respetar los tiempos, hay que respetar la voluntad del paciente, o sea, hay que respetar el propio campo, o sea, estamos hablando de una familia, de toda su historia, hay que respetarla. Y a veces, por orgullo, las personas forzan las cosas, y entonces es cuando se hay una afectación. Yo nada más diría, ok, yo no soy perfecta, quizá yo me equivoqué y yo cerré muy rápido el campo, ¿no? A lo mejor fui coyona y lo cerré. Yo nada más le diría al constelador que haga eso, aguas, porque en verdad no es amenaza, pero en constelaciones, cuando hacemos algo que no debemos, oye, el equilibrio energético está duro, ¿eh? Me ha tocado Oye, ver algunas cosas. o sea, también como cualquier terapia, también sufres, vaya, ¿qué sería? A nivel Si no hubo, energético, ¿tienes alguna repercusión? claro, si no, bueno, te lo comento rápidamente. Obviamente, las constelaciones se puede lucrar muchísimo de ellas, Nos muchísimo. quedan 2 minutos. Rápido. El caso es de que me tocó de dos compañeros estudiantes hicieron mal uso de las constelaciones, de repente se enfermaron, me quedé en que no sabían de qué, menores de 25 años, 20 y tantos tenía. Ok, pues Todo es bueno, un equilibrio energético. queda abierta la invitación, entonces los esperamos. Contigo va a ser el domingo El domingo. 15. Chequen el itinerario de las actividades que va a haber en Profesión Colectivo. La entrada es libre, Ujú, la charla es gratuita, ujú. para que estén informados. Y bueno, Patti Molina, que es la psicoterapeuta corporal con la que platicamos el día de hoy, conforma parte del equipo de Wisteria Garden. Entonces, si tienen esta inquietud, vengan, conozcan más. Es una charla informativa en donde pueden aprender mucho y verse beneficiados. Pues muchas gracias. Perfectísimo. ¿Dónde te podemos encontrar Gracias. rápidamente? Me pueden encontrar en mi Facebook, nada más que les pido primero me manden mensaje, que está como Molina AP, y mi Instagram, que está como liberate.sana.crece. Y también por Ok, medio de Wisteria Garden. Ujú.
Perfecto, pues muchas gracias, excelente día. En la caja de comentarios yo dejo todas las redes sociales de Patti, de Wisteria, para que puedan comunicarse, y de la charla de Sanando